es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Hola, si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o lo que ibas a escuchar, así que te explicaré brevemente. ¿Listo? Tal vez el que te trajo aquí te habló de un tal Jesús. Pero no te espantes. No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombie por el mundo. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Ok. Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús. Pero no es como lo piensas. Verás, este es Jesús. Y seguro has escuchado que Él es aburrido, que te prohíbe todo, que es para locos. Pero es todo lo contrario. Jesús dio su vida por amor a ti. Murió en una cruz para que fueras libre de todo pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No te hagas. Pero sabes, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él podremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es vida eterna? La vida que está después de la muerte. ¿A poco creías que ahí se acabaría todo? Jesús es esperanza, es vida, es salvación, es oportunidades. Jesús es lo imposible posible y quiere estar cerca de ti. Él siempre está listo para ayudarte, sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia. Jesús quiere ayudarte para que pases los exámenes, que te vaya bien en matemáticas, conseguir nueva novia. Bueno, omitamos eso. No importa si has robado la feria de las tortillas, si eres enojón, si tienes muchos problemas, si sientes que no vales nada, Jesús te ama y te acepta tal como eres. Jesús no es religión, aunque ya lo has escuchado muchas veces.
Jesús es una relación de mejores amigos, es lo máximo y está dispuesto a entrar a tu corazón, pero ¿te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero la verdad es que nos limpió el corazón. Eterno Dios, eres mi paz. Cuando ando... Asistir a esta iglesia ha significado conocer a Dios y ser parte de una gran familia. A oídas le habíamos oído, pero aquí le conocimos de verdad. Nos amamos mucho, Caleta. salvación. Conmigo estás. Tú has sido... Hola querida iglesia, al igual que ustedes extrañamos orar, alabar y estar todos reunidos en la iglesia. Oh, sí, los extrañamos mucho, extrañamos verlos, abrazarlos, compartir con ustedes, la alabanza, orar, el compartir juntos, el estar juntos, el habitar juntos. De verdad que los extrañamos. Un fuerte abrazo y los queremos mucho. Queridos hermanos, queremos mandarles un afectuoso saludo. Para nosotros ha sido muy difícil no poder congregarnos, abrazarlos y ver esas hermosas sonrisas entrando a la iglesia. Pero sabemos que todo pasa menos la palabra, así que pronto los estaremos viendo. Los queremos mucho, que Dios los bendiga. Hola querida iglesia, ¿cómo están acá? Cuarentena, echándolos de menos, queriendo saber cómo están todos ustedes, aquí con mi señora. Hola hermanos, decirles que extrañamos mucho, los extrañamos muchísimo. Su mirada amable, sus palabras positivas, cuando no tienen algún tipo de necesidad, de duda, del amor de Dios, la comunión que tenemos con ustedes y estar juntos. Y orar al Señor juntos y estar juntos, lo extrañamos muchísimo. Chao, cuídense, los queremos mucho, bye. Ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Preciosa sangre se derramó. Oh, oh, oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre piel dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre
Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Tus gracias sobre ti el dolor. Tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. ¿Cómo están, queridos hermanos, amigos, que una vez más, ¿verdad?, se reúnen en torno a esta pantalla, a este momento, ¿verdad?, para acercarnos a la presencia como iglesia de Dios, como comunidad de Dios? Tengan una muy bienvenida. No puedo abrazarlos, me encantaría hacerlo, pero ya lo vamos a poder hacer. Hoy día quiero compartir con ustedes, queridos, una reflexión que de alguna forma es un poco la continuación, ¿verdad?, de lo que hace algunos domingos compartimos respecto de los beneficios del sufrimiento. Hablamos de 5, definitivamente, ¿no? Y lo hicimos a propósito de la vida de Job. Y planteamos, ¿verdad?, y fue lo que abordamos el domingo pasado, como primer beneficio, ¿verdad?, el tener la certeza y la convicción de que ese estado de vida que es tan dramático, que es tan doloroso, definitivamente no escapa al conocimiento de Dios porque siempre estamos en su presencia. Abordamos, ¿verdad?, esa realidad, ¿verdad?, y la profundizamos más a propósito, ¿verdad?, del relato que hace el rey David en un hermoso salmo, el Salmo 139, cuando él dice: ¿a dónde podría huir de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú.
O si hiciera en el Seol mi estrado, es decir, me fuera a lo más profundo, también estás ahí. O si me extendiera a las alas del alba, ¿no? También estás ahí. Es decir, ni siquiera la oscuridad o las tinieblas me esconden de ti. Incluso él dice, ¿no? Desde lejos entiendes mis pensamientos y antes que la palabra esté en mi lengua, tú ya la sabes. Y abordamos en extenso, ¿verdad? Definitivamente ese salmo para adentrarnos en este beneficio o bendición que nos trae, ¿verdad? Definitivamente a esta etapa de sufrimiento, la certeza de que no es algo que escapa al conocimiento de Dios, que fue lo que vivió el propio Job, ¿no? Incluso vimos en el capítulo 1 el conocimiento íntimo que Dios tiene del alma de Job. Y eso es tremendamente liberador, porque definitivamente a través de la fe puedo entender, ¿verdad?, que nada escapa a su control, a su dominio, a su conocimiento. La presencia de Dios definitivamente me da la tranquilidad. Es verdad, sufro. Es verdad, me angustio. Es verdad, me confundo. Incluso lo vimos en la vida de Job, pero sé que Dios está conmigo. El segundo beneficio que vimos, ¿verdad?, que mencionamos en aquella oportunidad a propósito de la experiencia de Job, fue que precisamente esta etapa, ¿verdad?, tan fuerte, tan indeseada, y que es finalmente el dolor, la crisis, desnuda lo que somos. Evidencia definitivamente aquello en lo cual creemos y cuáles son nuestras convicciones y cuáles son nuestras certezas. Y hoy quisiera ahondar en este segundo aspecto, en este segundo beneficio, en esta segunda bendición de lo que es el sufrimiento. De tal manera de poder entender definitivamente que también, ¿verdad?, este aspecto al cual me estoy refiriendo es una oportunidad de sincerar nuestra alma. Es una oportunidad de darnos cuenta finalmente de qué estamos hechos. ¿Cuál es nuestro soporte emocional? ¿Cuál es nuestro soporte mental y espiritual para enfrentar episodios duros, críticos, traumáticos que muchas veces trae la vida? Porque también lo dijimos, si hay algo de lo cual debemos estar seguros, es que en algún momento, como el que estamos viviendo hoy, vamos a experimentar, ¿verdad?, el sufrimiento, la crisis, la angustia. Entonces, ¿qué mejor que la palabra de Dios definitivamente para ayudarnos definitivamente, ¿verdad?, a entender y a enfrentar estos episodios? Fíjense, no sé si se recuerda, en la propia vida de Job tenemos este contraste definitivamente frente a un mismo hecho, frente a un mismo suceso que de alguna forma, ¿verdad?, grafica lo que les estoy compartiendo. Job adora, capítulo 1, versículo 20 y 21. Su esposa maldice, capítulo 2, me parece el versículo 9. Ahora, como lo dije en aquella oportunidad, no es un tema de género. Creo que eso sería un reduccionismo tremendo, ¿verdad?, de tenernos ahí. Lo que hay son dos seres humanos, dos personas, ¿verdad?, que reaccionan de una manera distinta, porque en el alma y en la intimidad de ambos también había una construcción distinta, había un soporte, ¿verdad?, había un fundamento distinto, que de alguna forma, ¿verdad?, les permitía enfrentar la experiencia del dolor, del sufrimiento. Y es evidente que en ambos había una tremenda diferencia. Para eso quiero, de alguna manera, ¿verdad?, compartir con ustedes la enseñanza de Jesús. Las enseñanzas de Jesús, ¿verdad?, fíjense ahí en el Sermón del Monte, nos habla definitivamente de este aspecto que muchas veces no es evidente en la vida de las personas, ¿no?, en aquello en lo cual creen, en lo que finalmente se transforma en el cimiento de la vida, donde están esas certezas, esas convicciones, donde está de alguna manera, ¿verdad?, ese cimiento que permite construir un proyecto de vida. Y Jesús se refirió a eso. Miren cómo lo expresó Jesús a través de una parábola pequeña, ahí en el capítulo 7, del versículo 24 al 27. Jesús, cuando estaba terminando definitivamente su Sermón del Monte, un sermón que fue predicado, enseñado precisamente para sus discípulos. Este es un sermón, es una de las grandes enseñanzas de Jesús a los suyos. El Sermón del Monte, ¿verdad?, capítulos 5 y 6 de Mateo, se caracteriza por, incluso algunos lo han definido como la constitución, ¿verdad?, del reino de los cielos. Definitivamente, ¿verdad?, es el llamado de Jesús para que sus discípulos entendieran el carácter que debían tener,
para que los discípulos de él pudiesen entender, ¿verdad?, cuáles debían ser las opciones de vida, cuáles debían ser sus convicciones, ¿verdad?, cómo debían vivir, ¿verdad?, incluso la piedad. Ahí él les enseña a orar, por ejemplo, ¿no? De tal manera que es relevante, ¿verdad?, acercarnos a esa enseñanza. Precisamente es la última de este sermón, que dice relación con aquello que no evidenciamos y que no se muestra cuando todo va bien. El problema es cuando esa circunstancia cambia. Dice entonces Mateo 7, 24 en adelante: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque podemos reunirnos, Señor, en este día. Te damos gracias porque sabemos que hay millones que también lo hacen. Te damos gracias, Señor bendito, porque, Señor, en distintos lugares, en distintas condiciones, circunstancias, Señor, lenguajes, idiomas, razas, credos, naciones, en fin, Señor, un grupo de tus hijos invoca tu nombre, te adora, te alaba, busca tu presencia, se goza en tu palabra, Señor amado, como hoy día nosotros. Es verdad, es de manera virtual, pero a través de la fe en Jesucristo sabemos que estamos en comunión en tu presencia. Ayúdanos a entender esta palabra que hemos leído. Ayúdanos a entender, Señor, lo relevante que son las convicciones y las certezas. Ayúdanos, Señor, de tal manera que tu Espíritu Santo corra el velo de nuestros ojos y sea tu palabra, su presencia, la de tu Espíritu, fortaleciendo nuestra fe, corriendo el velo de nuestros ojos, fortaleciendo nuestra alma, nuestro espíritu, para permanecer firmes, Señor amado, en tu presencia. Gracias, nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, interesante enseñanza de Jesús, definitivamente, ¿no? Donde evidentemente nuestro Señor habla definitivamente, ¿verdad?, de la relevancia, ¿verdad?, de lo que son los fundamentos y los cimientos. De hecho, Él lo menciona, ¿no? La casa del primero, el que escuchó y puso en práctica, ¿verdad?, sus palabras, esa casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, a diferencia de la otra. El relato, ¿verdad?, nos muestra dos realidades, ¿verdad?, que sin mediar, ¿verdad?, la presencia de ríos, de vientos, no, parecieran ser proyectos de vida, casas similares. El problema es la dificultad, ¿no? La Biblia en ese sentido, ¿verdad?, in extenso nos muestra definitivamente la obra de Dios a través de la vida humana, pero también nos muestra, ¿verdad?, en estos episodios traumáticos, ¿verdad?, cómo Dios nos acompaña, cómo Dios nos fortalece. Y en esa convicción, ¿verdad?, se manifiesta y se evidencia lo que realmente creemos u obedecemos, o de la manera en que hemos ido construyendo y cimentando nuestra relación con Él. De tal manera que cuando viene ese caos, cuando viene esa tragedia, definitivamente permanecemos firmes. Fíjense qué interesante, pero nosotros encontramos en varios pasajes, tenemos la vida de José. La vida de José es un muy buen ejemplo, ¿verdad?, de una persona que vive a los 17 años una experiencia dolorosa, traumática, traicionado por sus hermanos. De un momento a otro cambia su condición de vida, después de ser un hombre regalón, ¿verdad?, amado por su padre, cuidado por su padre, se interna, ¿verdad?, en una experiencia profunda, traumática, de esclavo, de reo, donde es calumniado, donde es engañado, donde es traicionado, ¿verdad?, donde es olvidado, ¿verdad?, por el copero.
pero él mantiene definitivamente, ¿verdad?, su integridad, hasta tal punto que nosotros encontramos en estos relatos de la vida de José, ¿verdad?, esa experiencia definitivamente de su relación con Dios. Y lo dice el texto, ¿verdad?, que Dios lo prosperaba en todo, a pesar de las condiciones que estaba viviendo. Y él vivió la tristeza, incluso a sus dos hijos que tuvo en Egipto, Efraín y Manasés. Precisamente, ¿verdad?, el significado de estos nombres evidenciaba que él lo había pasado pésimo, muy mal. Sin embargo, ¿verdad?, esa relación, esa solidez, ese fundamento que se fue construyendo en una relación con Dios le permitió soportar. Incluso cuando llegó el momento de ser promovido, ¿verdad?, cuando se le abren las puertas del éxito y el faraón lo llama, ¿verdad?, y le dice y le pregunta, ¿es verdad que tú tienes esa capacidad de decirme lo que soñé, interpretarme, ¿verdad?, qué significa? José, a propósito de esa misma integridad, de ese mismo fundamento, de ese mismo cimiento, de esa misma relación con Dios, es capaz de darle la gloria a Dios. No, no soy yo, le dice a Faraón, es Dios. Es decir, un fundamento a toda prueba, que no solo en la angustia de esos 13 años, porque él fue traicionado a los 17, promovido a los 30, ¿verdad? Una relación, una coherencia, un fundamento y un cimiento, ¿verdad?, que no solo, ¿verdad?, lo sostiene en la tragedia, que no solo lo sostiene en el sufrimiento, sino que además en el momento en que él puede ser promovido, ¿verdad?, en el momento en cual podría llegar su éxito, esa misma coherencia, ese mismo fundamento le permite entender que la gloria era de Dios y no la de él. Usted conoce la historia de este hombre, José. Tenemos también la experiencia de Pablo. De Pablo, ¿verdad? Un hombre que, si hay algo que caracterizó el ministerio de Pablo una vez que él se convierte y se encuentra con Jesús, precisamente es la persecución, es el dolor. Él lo dice en una carta a los hermanos de Corinto, ¿no? Náufrago muchas veces, ¿verdad?, azotado muchas veces, ¿no?, perseguido muchas veces, con hambre. Sin embargo, si hay algo que caracterizaba a Pablo era el gozo de servir a su Señor. Él siempre disputó, ¿verdad? Ese privilegio de sentirse apóstol enviado a los gentiles. Dos vidas distintas. Uno alcanza la promoción, uno alcanza José, gobernador de Egipto, que mantiene su integridad a propósito de su cimiento de vida. Y tenemos caso de Pablo, ¿verdad?, que finalmente su vida termina en un sacrificio, él es muerto, ¿verdad?, por el poder o el imperio romano. Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de los finales tan distintos unos de otros, caracteriza la vida de ambos el fundamento, el cimiento, la intimidad que lograron construir con Dios, que les permite finalmente enfrentar episodios de vida. Incluso cuando Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, él dice, ¿no?, en el capítulo 6, él les anima a vestirse de la armadura de Dios, porque vienen días que son malos. Si usted lee el capítulo 6, ¿verdad?, él habla de resistir o de enfrentar las artimañas del diablo, pero también después en el versículo 13, él dice, ¿verdad?, para resistir firmes hasta el final el día malo. Esa expresión, el día malo, ¿verdad?, si usted la ubica, la analiza un poquito, ¿verdad?, en el griego, tiene que ver con el día que ejerce tensión, presión, ¿verdad?, calamidad, sufrimiento. Ese es el concepto que está puesto ahí, el día malo. Y para ello Pablo, ¿verdad?, anima a los hermanos de Éfeso a vestirse de la armadura. Y cuando él definitivamente habla de la armadura, habla del cinturón, que es la verdad, versículo 14. Habla de la coraza, que es la justicia, ¿no? Habla de los calzados, que es la disposición a proclamar el evangelio. Habla del escudo, ¿verdad?, que es la fe. Habla del casco, que es la salvación. Habla de la espada, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Es decir, hay toda una manera de enfrentar el día malo para resistir con firmeza hasta el final. Pero la enseñanza de Jesús, a la cual quiero referirme un poquito más en esta oportunidad, tiene también, ¿verdad?, elementos estratégicos profundos. Fíjense que son dos circunstancias distintas, ¿no?, pero que se caracterizan, ¿verdad?, por algunas similitudes.
Hay dos personas, una que oye, las dos oyen, perdón. Sin embargo, la diferencia está en que una obedece y la otra no obedece. Pero ese solo hecho, definitivamente, ¿verdad?, permite a ambas construir, a propósito del haber escuchado, a propósito, ¿verdad?, de haberlas puesto en práctica, como dice el versículo 24, ¿verdad?, genera en ambos condiciones de vida que en primera instancia y ante la normalidad de la vida parecieran ser similares. No hay diferencia. Usted pasa, ¿verdad?, por la calle donde están construidas estas dos casas y no va a notar la diferencia. Son iguales. Sin embargo, ¿verdad?, Jesús se encarga definitivamente de manifestar la diferencia que no está definitivamente, ¿verdad?, en la simple mirada, en la simple observación, sino que definitivamente, ¿verdad?, está bajo la superficie y que tiene que ver con el cimiento. Y Jesús hace la aplicación de manera profunda. El que oye mis palabras y las pone en práctica es prudente. Es decir, Jesús de alguna forma, ¿verdad?, está planteando definitivamente la manera en que se construye la vida. Este concepto de casa que aparece, ¿verdad?, de construcción de casa, tiene que ver definitivamente con un proyecto de vida. La manera en que yo enfrento, en la manera en que yo desarrollo, que construyo, ¿no?, que establezco mis prioridades, que construyo mis relaciones, aquello que me motiva, cuáles son mis prioridades, hacia dónde quiero ir, definitivamente, se sustentan en aquello que creo. Se sustentan definitivamente en aquellas certezas que tengo. Y Jesús lo lleva al extremo. Las enseñanzas de Jesús normalmente, ¿verdad?, están impregnadas de un tecnicismo teológico que se llama hipérbole, que es una exageración. Y Jesús, ¿verdad?, plantea y lleva al extremo este cuadro que él está pintando, cuando precisamente aparecen las lluvias, cuando crecen los ríos y cuando soplan los vientos. Y todo eso azota la vida, azota la casa. Es evidente que en esa situación y en ese extremo de vida aflora finalmente la construcción, aflora finalmente el cimiento, aflora el fundamento, que es tan relevante, ¿verdad?, porque definitivamente se transforma en el elemento que finalmente determina el éxito o el fracaso. Fíjense la expresión que usa el Señor Jesucristo, ¿no? Dice, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, estoy leyendo el versículo 25, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. A diferencia del versículo 27, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Jesús incorpora definitivamente, ¿verdad?, a la vida humana la relevancia, la vigencia, la fortaleza de sus enseñanzas. Incluso en el capítulo 15, ¿verdad?, del Evangelio de Juan, el propio Señor Jesucristo, cuando habla a propósito de la metáfora de la vid, Él señala y dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Ahora, esa expresión, definitivamente, ¿verdad?, no tiene que ver con que sin Él, ¿verdad?, el ser humano está, ¿verdad?, una pasividad y casi es una estatua. No. Lo que está planteando Jesús definitivamente es la construcción de un proyecto de vida con sentido, con frutos. No el fruto silvestre, el fruto agrio, ¿verdad?, al cual se refiere Él en el caso de Israel, sino al fruto fresco, al fruto sabroso. Sin mí nada podéis hacer. Por eso que Él plantea esta metáfora de la vid. Es decir, la presencia y la realidad, ¿verdad?, de las enseñanzas de Jesús, la relación íntima con Él, ¿verdad?, definitivamente se transforma en el elemento decisivo a la hora de enfrentar la crisis, de enfrentar, ¿verdad?, la angustia,
de enfrentar aquellos elementos que desestabilizan, de enfrentar, ¿verdad?, el viento, el crecimiento de los ríos, la lluvia que azota definitivamente nuestra casa. Por eso, ¿verdad?, que en la vida de Job y en la vida de su esposa aparecen estas dos manifestaciones, ¿no? Es probable que su mujer haya participado definitivamente de todas estas prácticas religiosas de Job, cuando él, ¿verdad?, hacía sacrificio y él buscaba a Dios y suplicaba, intercedía por sus hijos. Un hombre íntegro, dice el texto, conocido y amado por Dios. Sin embargo, ¿verdad?, en esos episodios y en la intimidad del corazón, él iba construyendo definitivamente un fundamento, iba construyendo, ¿verdad?, un cimiento que cuando llega el momento, ¿verdad?, de vivir esa crisis, aflora en él lo que él cree. Incluso, fíjense, es tan intensa, ¿verdad?, la experiencia de Job, es tan fuerte, ¿verdad?, el cimiento sobre el cual él construye su vida, que él es capaz de decir ahí en el capítulo 2, no, en el versículo 10, cuando su mujer le dice que maldiga a Dios, Job le responde: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Usted me puede entender, ¿verdad?, y me puede explicar hasta dónde llega, ¿verdad?, la fortaleza espiritual, hasta dónde llega esta dimensión profunda en este hombre que es capaz de entender que no solo recibe de Dios lo bueno, sino que también lo malo. Hermanos míos, es una oportunidad definitivamente para examinarnos. No estoy negando, ¿verdad?, el dolor, no estoy negando la confusión, la tristeza, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que sí estoy tratando de alguna forma de poner sobre la mesa es que en esa experiencia humana, si hay algo que sostiene la vida, si hay algo que le permite, ¿verdad?, a este ser humano ponerse de pie, si hay algo que le permite resistir y estar firme, definitivamente es cómo ha construido su relación con Dios. Y lo digo de esta forma, Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dice: el que me oye mis palabras y las pone en práctica, o el que me oye mis palabras y no las pone en práctica. Pero definitivamente, ¿verdad?, en esa realidad nosotros podemos enfrentar la vida de diferente manera. Enfrentar la vida, ¿verdad?, con firmeza, como lo dijo Pablo, ¿no? Cuando él se refiere a la armadura, cuando él se refiere a la verdad, a la justicia, a la salvación, ¿verdad?, cuando él se refiere a la fe, cuando él se refiere a la palabra de Dios, es decir, elementos que Dios le ha dado a los suyos, no prometiéndoles que no iban a sufrir, no prometiéndoles, ¿verdad?, que no iban a experimentar el dolor, la angustia, sino que animándolos a construir de tal manera una roca y un fundamento que les permitiera definitivamente estar firme, permanecer, soportar. Como decía Pablo, no solo las artimañas del diablo, capítulo 6 de Efesios, sino que también el día malo. O como lo enseñaba Jesús, la aparición de vientos, el río, ¿verdad?, que sube en sus aguas y que finalmente azota definitivamente la casa, el día malo. Pero hoy es el momento de enmendar. Fíjense, cuando Jesús habla definitivamente de oír sus palabras y de obedecerlas, Él se refiere en extenso en el capítulo 15 de Juan. Él dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Estoy leyendo el versículo 10 del capítulo 15 de Juan. Permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, la obediencia a los mandamientos,
¿verdad?, me hacen permanecer en Él. Es decir, no es una automatización de la voluntad humana, ¿verdad?, de cumplir un pliego de normas, sino que definitivamente, ¿verdad?, está vinculado al amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense, o como lo señala el capítulo 14 de Juan, en el versículo 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y fíjense lo que dice después. Y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Es decir, hay un tramado, definitivamente, que tiene que ver básicamente no solo con escuchar, no solo con obedecer, sino que tiene que ver definitivamente con el amor que envuelve esta relación. Tanto es así que Jesús les dice a sus discípulos, ahí en Juan capítulo, me manifiesto. Es decir, esta convicción de saber que Él está con nosotros, ¿verdad? Como lo entendió el rey David en el Salmo 139, de que nuestra vida permanece, de que podemos resistir el día malo, ¿verdad?, de que podemos incluso enfrentar las artimañas del diablo y que no hay ningún coronavirus, ¿verdad?, que desestabilice, ¿verdad?, nuestras convicciones, nuestro fundamento. Es precisamente porque hemos entretejido por la gracia de Dios una relación, ¿verdad?, sustentada no solo en una apreciación mística, etérea, abstracta, sino que definitivamente en una práctica y en un conocimiento de vida a través del conocimiento de las enseñanzas de Jesucristo y la puesta en práctica de ellas. Pablo en alguna ocasión, él manifestó en Timoteo, ¿verdad? Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Esa expresión, yo sé en quién he creído, definitivamente, ¿verdad?, me revela o me refleja la fe de Pablo, pero también el conocimiento de Pablo. Yo sé. De tal manera, ¿verdad?, que esta dimensión, ¿verdad?, a la cual se refiere Jesús, no es, como lo decía hace un momento, la automatización de prácticas, ¿verdad?, de buscar en el manual aquello que debo hacer, sino que definitivamente, ¿verdad?, está vinculado al amor. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en Él. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en Él. Me manifestaré a Él. Es decir, de ahí proviene definitivamente, ¿verdad?, la certeza, el cimiento, la roca, el fundamento, que se plasma después definitivamente en períodos y en etapas, ¿verdad?, donde el corazón se resiente, donde el corazón y el alma se confunden. En esos momentos, ¿verdad?, aflora definitivamente esto que se ha ido construyendo y nos sostiene. Y resistimos, y estamos firmes, y perseveramos. Porque definitivamente, ¿verdad?, el conocer, el obedecer, el amar, ha permitido construir en mí aquel cimiento y fundamento para soportar, para enfrentar, para esperar en Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te anime, que puedas refugiarte en su palabra. El que oye mis palabras, hay promesa de Dios que sustenta nuestra vida. Hay consuelo de Dios. El Espíritu Santo se encarga definitivamente de recordarnos esas palabras. Pero no es esa religiosidad legalista de cumplir, sino que definitivamente, ¿verdad?, es la sujeción que el propio Jesucristo tuvo con su Padre, porque se los dijo, ¿no? Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso le permitió a Jesús soportar el dolor y el sufrimiento de la cruz, de su pasión, de la tortura. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y que en este tiempo, ¿verdad?, de indefiniciones, de confusiones, donde hay mucha temor,
la palabra de Dios, tu relación con el Señor, el poner en práctica, el buscar, el construir en tu intimidad, en el alma, una relación con Él de tal manera que Él se manifieste en ti, te permita permanecer, resistir y estar firme hasta el final. Con gozo, porque Dios está con nosotros. Yo sé en quién he creído, decía Pablo. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra. Queremos, Señor, construir nuestra casa en roca, no en arena, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, a entender definitivamente que es posible hacerlo, Señor, conociendo tu palabra, obedeciendo y poniendo en práctica tu palabra, pero a través del amor, Señor. Porque tu propia enseñanza nos manifiesta que el amor por ti tiene que ver con eso. Porque sin ti nada podemos hacer. Oro por mis hermanos y hermanas que escuchan y ven, Señor, esta palabra, que la leen. Fortalécelos en el nombre de Jesús. Renuévales, Señor, de tal manera que podamos estar firmes, Señor, en el día malo, como lo enseñaba Pablo. Tu armadura, tu palabra, tu presencia, Señor, esa intimidad que podemos construir contigo para que tú te manifiestes en nosotros. Gracias, Señor. Te amamos. Eres maravilloso, eres bueno, eres santo, eres justo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere y nos vemos en una próxima oportunidad. No te olvides, el Señor está con nosotros. Amén. Aleluya. Chao.